Vaisá Israel Vayeta Oló Meala le Migdal Eder. Israel, Jacob, viajó y levantó su tienda ahí en Migdal Eder. Ahí se instaló. ¿Y qué sucedió? Vaí Bishkon Israel Beretzai. Cuando ya estaba Jacob ahí instalado, ya puso su casa, su carpa. Vayelech Reuben Vaishkabet Bil'a Pilegesh Aviv. Vaishma Israel Viyu Bene Jacob Shnemasar. Sucedió que mientras Jacob residía ahí en esa tierra, Vaishkab Reuben et Bil'a. Y se acostó Reuben con Bilha, Pilegesh Aviv, que era la concubina de su papá. Y Shama Israel, esto lo escuchó Jacob. Vayu Bene Jacob Shnemasar. Y los hijos de Israel eran 12. ¿Qué quiere aquí el pasuk? Que los hijos de Jacob eran 12. Ya sabemos que los hijos eran 12. Entonces dice la Gemara en Masejet Shabbat Afnun He Amud Bet, dice, Kola Omer, Amar Rabbi Shmuel bar Nechmani Beshem Rabbi Notan, Kola Omer Reuben Hatá eno el atoe. Si realmente pensaríamos que esto es literalmente que se acostó Reuben con Eshet Aviv, con la pileges de su papá, con la concubina de su papá, si nos imaginaríamos tal cosa, te dice directamente la Gemara, eno el atoe. El que dice que Reuben pecó está equivocado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué? ¿Y de dónde yo sé que no pecó? Porque el pasuk dice Vayu Bene Jacob Shnemasar, porque eran 12 y los 12 eran todos tzadikim, shkulim keechad. Dice la Gemara, entonces Mani me caí en Vaishkabet Bil'a Pilegesh Aviv. Entonces, ¿qué le haces al pasuk que dice que se acostó con Bilha? Dice la Gemara, Melamed Shebilbel Metzao Shel Aviv. Quiere decir que Reuben cambió las camas, revolvió, quitó la cama de Bilha y metió la cama de Lea, su mamá. Y lo trae Rashi, Mitoch Shebilbel Mishkavo Male Alava Katuv Keilu Shachva. Ya que cambió las camas, entonces el pasuk lo considera como si se acostó con ella. Dice, sigue diciendo la Gemara, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué cambió las camas? Rachel, Natalia Komitato Shaitane Tunata Dirbo el Rachel. ¿Quién estaba normalmente, frecuentemente, la cama de quién estaba en la carpa de Jacob? La cama de Rachel, que era la que más amaba a Jacob, a Rachel. Velobe Sharo Untanabo el Bilha. Entonces, ¿qué hizo? Cuando se murió Rachel, puso la de Bilha en su cuarto. Llegó Rubén. Va Rubén betaba el bonimo. Dijo Rubén, no puede ser. Amar, imajot a mí, aitat tzara leimi. Shivchat ajot imi tet tzara leimi. O sea, está bien, en segundo plano entiendo que el primer plano sea Rachel. Pero ahora que ya no está Rachel, también mi mamá va a seguir siendo siempre la secundaria. Va a ser ahorita Bilha, va a ser la importante. Y mi mamá va a ser la posterior. No aguantó eso Reuben. Entonces, ¿qué hizo? Cambió las camas. Y dice aquí, la que tiene que estar con Jacob frecuentemente es mi mamá, es Leja. Y puso la cama de Leja. Y ya que la revolvió esas camas, cambió las camas sin el consentimiento de Jacob, la Torá lo considera como si se acostó con ella. Se acostó con Bilha. Y aquí lo que hay que entender, entonces ya entendimos que Mishomer Reuben Hatá eno el atoe, el que dice que Reuben literalmente se acostó con ella, eno el atoe, está equivocadísimo. Entonces, ¿qué pasó? Cambió la cama. Entonces yo pregunto, si cambió la cama, ¿por qué la Torah lo considera como si Shahab? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué dimensión hay cuando alguien se lo alenu, velo alejem, Shahab et Bilha, a cambiar las camas? ¿Por qué lo haces tan hamur? ¿Por qué el pasuk me lo considera como si Shahab? ¿Qué tiene que ver si se acostó o cambió la cama? Es totalmente otro acto. Y también hay que entender cuál es exactamente la falta. También cambió las camas. ¿Qué pasó si cambió? ¿A quién hirió? ¿Que fue falta de respeto con Bilha o falta de respeto con Jacob? ¿Por qué es tan grave este acto de cambiar las camas? ¿Qué tanto se lo hace muy grave la Torah Kedoshá? Vaishkab Reuben et Bilha. Reuben Vaishkab et Bilha, ¿cómo podemos entender?
Ustedes van en la Gemara en Masejet Sotá, Abzain Amud Bet, dice cuando la Sotá, cuando alguien le fue infiel a su esposo y queremos que reconozca, ¿qué le decimos? Tienes que saber que Reubén al final reconoció lo que hizo Teshuvá. Entonces tú también reconoce que fuiste infiel. Ese es el musar que le damos a la Sotá. Y si lo que hizo Reubén fue únicamente cambio de camas, entonces ¿qué tiene que ver lo que le estás diciendo a la Sotá? No, reconoce que fuiste infiel porque Reubén cambió las camas. Makesher, oye, ¿qué dimensión me estás... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, Reubén reconoció de lo de las camas, pero no de lo alenu Giluy Arayot. Y más ustedes ven, Rashi lo dice más adelante, un midrash, cuando todos estaban en la venta de Yosef Atzadik, las perashiot que entran, no estaba Reubén no estaba ahí. ¿Por qué no estaba ahí Reubén? Dice Rashi, que allá besacó beta'anito al shebilbeli de Tzuaviv, porque estaba haciendo ta'anit y estaba con su sac, así estaba todo cabizbajo, haciendo teshuvá. ¿Por qué? Al shebilbeli de Tzuaviv, por eso no estaba ahí. Seguía haciendo años y años después, seguía haciendo teshuvá por este acto que cambió las camas. Rabotay, no entendemos, ¿qué tan grave es cambiar las camas? Que tuvo años y años haciendo teshuvá Reubén. ¿Cuál es aquí? Y aparte, Reubén actuó con una intención buena. ¿Por qué mi mamá la van a tomar en segundo plano? Cualquiera de nosotros se nos ve un argumento válido. ¿Por qué tanto lo machacamos y tenemos quejas contra Reubén de lo que hizo? Y más, lo consideras como si Shahab, Barminan. Ustedes ven, ahí no acaba, Rabotay. Vean en Perashat Vayehi que Jacob se enojó tanto que le quitó a Reubén la Bejorá, la Keuná y el Malhut. Reubén era el Bejor. Reubén, vení Bejoriata. Entonces, ¿quién tenía que tener la Bejorá? Reubén. Se la cambió y se la dio a Yosef. Le quitó la Keuná y también le quitó el reinado. Todo lo que tenía Reubén se lo quitó. ¿Por qué? Pajas kamaim al totar ki alita mishkebe abijas hilal de yetzuala. Por este acto de las camas que las cambiaste. Y más todavía nos impresionamos. ¿Qué tanto? ¿Qué hubo en este acto de cambio de las camas? ¿Por qué tanto le quitas todo a Reubén por este acto? ¿Cuál es aquí el Pshat Rabotay? Una perashá muy difícil de entender. Y vamos a ver si juntos podemos llegar a un poquito de explicar qué es lo que pasó aquí. Dice lo siguiente. Ustedes ven el Ora Haim Akadosh ahí en Perashat Vayehi. Más estuve buscando explicación sobre esto y no encontraba. Hasta Mamash Minashamayim llegué al Ora Haim en Perashat Vayehi. Y de ahí se puede sacar como que la llave para poder entender esto. Él trae un Zohar Akadosh y antes pregunta lo siguiente. Dice, ¿por qué fue que Reubén fue el que se manifestó y dijo, yo voy a vengar a mi mamá, que la cama de mi mamá esté aquí? ¿Por qué Reubén y no Shimón, no Leví, no Yehuda? Habían varios hijos de Lea. ¿Por qué Reubén fue el que, como que fue el dio la iniciativa, hizo todo por el cabot de su mamá y no otros? Tenía varios hijos de Lea. ¿Por qué fue exactamente Reubén? ¿Por qué Reubén hizo este acto de falta de respeto a Jacob y no otros? Se le explica así. Lo trae Beshem Zohar Akadosh. Él dice que el estado de una persona, si es tahor, si es buena persona, si tiene buenas midot, tiene buenas cualidades, si es bueno con la gente, si es bueno con Akadosh Baruj Hu, todo su estado espiritual de la persona, o lo alenu si está también, si es un prepotente, si es un presumido, todo depende mucho de los papás, de la relación que tuvieron los papás cuando tuvieron a este hijo. Depende mucho, influye mucho el estatus del papá, el estado de los papás, del papá y la mamá, influye para el estado espiritual del hijo. Y no nada más su estatus de ellos, sino la manera cuando tuvieron el tashmish, la manera cuando tuvieron las relaciones entre ellos, influye mucho para el estado espiritual del hijo.
Por ejemplo, el Shulchan Aruch en Siman Resh Mem Saif Gimal, es una Gemara en Masejet Nedarim. Todos sabemos que hay Benet Teisha Midot. ¿Qué son Benet Teisha Midot? Dice en Siman Resh Mem Saif Gimal, Ubaroti Mikem Amordim Beaposhim Bi. Voy a quitar entre ustedes los rebeldes y los malvados. ¿Quién son? Elu Benet Teisha Midot. Son los hijos que salieron de unas relaciones que no fueron no se hubo mucha concentración, no hubo un amor verdadero. Y el Shulchan Aruch dice, por ejemplo, Bene Anusá, alguien que obligó a su esposa a tener relaciones con él. Y si de ahí salió un niño, este niño tiene alguna influencia en esto, no es cualquier cosa. La persona dice, bueno, ya tuve y al final salió el niño. No, influye en esto. Bene Senuá, alguien que odia a su esposa, la va a divorciar y dice, bueno, pues aprovecho antes de divorciarla, estoy con ella y tiene relaciones. Entonces, no hay un amor verdadero, no hay una concentración entre él y ella. Entonces, el hijo sale con alguna falta. Bene Nidui, Bene Moredet, Bene Shichrut, dos borrachos que tuvieron relación y salió el hijo, algo influye en ellos. Bene Arbubia, Bene Gerushat Alev, Bene Hatzufá, cuando le dijo directamente él a ella, ven conmigo, cosas que no es al Piat Zeniut. No es nuestro tema, pero vean ahí en la Shulchan Aruch, es importante cómo una persona tenga relaciones con su esposa, porque de eso influye mucho el estatus del hijo. Y no nada más por el estatus del hijo, sino por el simple hecho, cuando una persona tiene una mitzvah tan kedoshá, como la mitzvah de oná, como la mitzvah de relaciones sexuales con su esposa, influye mucho en qué estado están, que no sea puro kalut rosh, betzhok, sino que tengan algo de kedushá, y no es nuestro tema, y tampoco no estamos en categorías de kedushá, mamash, pero que no sea algo como ahí te voy. Rabotay, dice el Zohar HaKadosh, empieza diciendo ahí, ¿por qué ustedes ven que Abraham tuvo a Ismael? Yitzhak tuvo a Isaac, ¿cómo puede ser? ¿Había falta en Abraham, falta en Yitzhak, falta en su relación? ¿Qué hubo ahí? Dice el Or HaChaim, porque ahí todavía tenía del Rishut de Terah. Ahí el abuelito no acabó era boda zará, Terah había Abraham. Entonces el abuelo, pues tuvo a Nahor, pero todavía no se quitó esa boda zará y influyó todavía en el nieto. Entonces Ismael tenía todavía residuos de Terah. Y no acabó ahí, sino a Isaac, ya todavía el bisnieto, también tenía algo de residuos de Terah, y por eso salieron Reshaim. Pero dice, con Jacob ya estaba todo Zach ben aquí, ya estaba todo mamash, por eso todos los hijos de Jacob eran tzadikim, porque ya no tenía esos residuos de Terah, venían de Abraham, Yitzhak y Jacob. Sin embargo, dice el Or HaChaim, que había una midá un poco no tan tahor en la relación que tuvo Jacob, su primera relación que tuvo. ¿Cuál fue? Reuben bení bejoriata reshit oni. Reuben nació de la primera vía que tuvo Jacob. ¿Cómo fue la primera vía? Todos conocemos, en la noche de la Jupa. Jacob pensó que ¿con quién estaba? Con Rachel. Y Labán a Rasha le cambió a Rachel con Lea. Entonces en la noche Jacob está pensando que está ¿con quién? Con Rachel. Veine Baboker, veine Lea. Pero en la mañana se dio cuenta que no era Rachel. ¿Quién era? Lea. Entonces hubo una falta de concentración en esta vía. Porque la Machshavá estaba con Rachel y el Maasé estaba con Lea. El pensamiento estaba con Rachel y el acto estuvo con Lea. Dice el Or HaChaim, hay lo que se llaman Benet Temurá. Uno de los Teisha Midot es Benet Temurá. ¿Qué es Benet Temurá? Cuando lo aleno velo alejem, una persona está con su esposa y piensa en otra señora, lo aleno velo alejem. El hijo influye. Dice el Or HaChaim, aquí Hazbe Shalom, Jacob no era así. Porque Jacob no estaba sabiendo que está con una pensando en otra, Jalila. Nada más que pensó que Lea es Rachel. No tenía ese pgam de Benet Temurá. Pero igualmente había aquí un pgam en el Tashmish. Hubo algo que no fue Kazet Tahor. Porque la Machshavá y el Maasé, el pensamiento y el acto no eran en la misma mujer.
Y por lo tanto, Rabotai, de ahí salió Reubén. Reubén salió de una relación que la Machshavá y el Maasé no coincidieron, que el pensamiento y el acto no coincidieron. Ahí nació Reubén. Reubén, Bení Bejorí Atá, Reshit Oni. Entonces, Rabotai, Reubén ya nació con un poco de bilbul. Nació de un tashmish mebulbal. Nació de un tashmish cambiado. Y en los genes de Reubén ya tenía esto. Que no le faltaba, estamos hablando Kaviahol de los Shevatim, Shivteka, nosotros decimos no, lo que está escrito aquí. Pero Caniré que a Reubén le faltaba algo de concentración en su vida, porque él nació de unas relaciones que le faltó concentración. Entonces ya lo tenía eso en los genes Reubén. Y ustedes vean Reubén, Bejol Ore Hajaim Shelo, en toda su vida de Reubén. ¿Se acuerdan del caso del suceso con los Dudaim en Perashat Vayetze? Dice, Vayelech Reubén bimeket zilchitim, vaimtza Dudaim basadeh. Reubén tenía unos jazmines, unas flores. Vayabeo tamele aimo, se las dio a su mamá. ¿Por qué se las dio a su mamá? Porque eso era segulá para que pueda tener hijos. O sea, siempre Reubén estuvo empujando a su mamá que ella esté con Jacob. Le dijo a su mamá, toma estos Dudaim para que estés tú con Jacob, porque yo sé que esta noche te toca a ti. Tome Rachel, Lea, perdón, no, Dios se te dan estos Dudaim y incita a Jacob. ¿Y qué pasa? Tome Rachel, Lea, tnila limi Dudae benech. Le dice Rachel, le pide a Lea, por favor me puedes dar estos jazmines, estas flores que me gustan mucho. ¿Qué le contesta Lea? Tome la meat kachteje tishi, la caja game Dudae beni. ¿Me quieres tomar estos? Ya me tomaste a mi esposo y ahora quieres que te dé también las flores. Y no voy a hablar de esto, porque le dice, ya me tomaste a mi esposo, al revés. El esposo te lo dio Rachel, pero este no es nuestro tema. Vatome Rachel, ajen ishkabi mejal, laila taja dudae bnech. ¿Qué le dice Rachel? Tienes razón, yo cedo a mi esposo esta noche y dile a tu mamá Lea que esté con Jacob esta noche. Vemos que Dot Pam Reubén como que incitó al final que se cambie la noche de Jacob con Rachel. ¿Y que esté con quién? Con Lea. Se volvió a repetir un poco el mismo maasé que hubo cuando estaba con Labán. Al final, de repente, esa noche, ¿quién llegó? Llegó Lea. Y Jacob estaba preparado ¿para quién? Para Rachel. ¿Por qué? Por los Dudaim. Y no era nada más los Dudaim. ¿Cómo le llama la Torah? Vaimtza Dudaim basadeh, vatome Rachel tnila mi Dudae bnech. Yo quiero de los Dudaim de tu hijo. Quiere decir que Rubén influyó aquí. Dudae bnech. ¿Y qué le contesta? La caja game Dudae bni. Vemos que Reubén aquí no es nada más que tenía unas flores, sino influía a Reubén en todo esto. Reubén como que quería siempre empujar a su mamá y quitar más a la Rachel. ¿Y cuándo culminó todo esto? Cuando se murió Rachel. Ya se murió Rachel. ¿Qué decidió Jacob? Que la cama de Bilhá, que era Shivja de Rachel, esté en su cuarto. ¿Por qué decidió así? Por Heshbonot de Jacob, que Jacob sabe lo que él decidió. Tal vez porque ella crió a Yosef u Binyamin, entonces tal vez le dio la carata y puso su cama. O tal vez porque Lea era un poco de Senuá, como dice el Vayetze, quería tal vez más a Bilhá. No sabemos nosotros los Heshbonot de Jacob, pero Jacob decidió y él tiene todo el derecho en decidir qué cama pone en su cuarto. Entonces él puso ¿a quién? A Bilhá. Pero Reubén otra vez sigue con esos genes de Bilbul Adat. Reubén sigue con esos genes de ¿qué? Que le falta concentración, le falta Yishuv Adat, le falta Menojat Nefesh. ¿Y qué hizo directo? Se calentó. ¿Y qué hizo? Ichlifet Bilbel Yetzue Aviv. Le cambió la cama de Bilhá por la cama de Lea. Entonces esa noche Jacob va a su cuarto y piensa que ¿con quién va a estar? Con Bilhá. Y de repente vine Baboker, vine Lea. Otra vez se repitió el mismo suceso, que en la noche al final piensa que es Bilhá y en la mañana se da cuenta que era ya Lea. Entonces, y vemos aquí otra vez, se repitió la historia de Labán. ¿Con quién? ¿Por medio de quién? De Reubén. Si nos ponemos a pensar, ¿qué tzar tiene Jacob? Que su caniré que el Tashmish de Jacob no era cualquiera, era un Tashmish Kadosh, era algo con Kedushá. Y le cambiaron su pensamiento y su maasé otra vez. Él tenía Machshavá de Bilhá y al final el maasé fue con Lea. Entonces ahora sí se enojó Jacob y lo tomó como algo muy hamur. Hoy ya van 2 veces que se repitió. Todos sabemos que tzar tenía
Cuando Labán le cambió las de la mujer. Y ahora se lo cambió ¿quién? Reubén. Entonces dice la Torah, Vaishkabe Bilha, que Reubén se considera como si se acostó con ella. ¿Por qué se considera? Le preguntamos, ¿qué tiene que ver? Rabotay, ¿qué es Gilui Arayot? ¿Qué es infiel? Te están robando a tu esposa. Te están quitando a tu amor. Eso es Gilui Arayot. Aquí, ¿qué hizo Reubén? No se acostó con Bilha, Hazbe Shalom. Kola Omer Reubén Hatá, Eno el Atoé. Pero está el mismo rayón. Está el mismo principio de que, ¿qué? Que le quitaste la esposa a tu papá, le quitaste a Bilha, con el que él pensó tener relaciones, se lo estás quitando. Por eso la Torah lo considera tan hamur como Vaishkav. ¿Por qué? Porque tuviste otra vez, hiciste que lo aleno haya aquí un poco de relación de temurá, de relación de que piensas en uno y estás con otra. Pensó con una y salió con otra. Ese es el lineal de aquí. Por eso la Torah tanto lo enfatiza. Que Reubén Hatá, ¿en qué Hatá? No se acostó, pero Hatá en ese principio de que hiciste que la relación de tu papá sea pensando con una, estando con otra. Y no fue la primera vez que pasó, ya con los Dudaín ya venías haciendo esto, y más desde empezó. ¿Por qué empezó todo? Dice el Ora Haim, por los genes de que tenía cuando nació, que él nació de una relación de Bilbul, él nació de una relación que Jacob pensando en Rachel, y estuvo con ¿quién? Con Lea, Rabotay. Reubén al final entendió que pecó, entendió muy claramente que pecó y tanto se mortificó que estuvo haciendo años y años teshuvá, besacó betanito, y por eso no estaba en la venta de Yosef, porque él seguía concentrado en haciendo teshuvá de lo que hizo, Rabotay. Entonces yo pregunto, si ya entendimos todo lo grave que pasó aquí, ¿por qué ya le quitaste el reinado, la Keuná, la Bejorá? Si al final hizo Teshuvá, al fin de cuentas Reubén hizo Teshuvá. Dice Rab Chaim Friedlander, un Yesod Gadol, cuando una persona quiere ser Melech, quiere ser rey, o quiere ser Bejor, quiere ser el líder de la casa, el líder de la familia, un líder no puede tener Bilbul Adat, un líder no puede tener falta de concentración, falta de Menuhata Nefesh, precipitado. Un líder no puede tener esto. No es un onesh, dice Rab Chaim Friedlander. No es que ya hizo teshuvá y ya se considera tzaddik como todos los shevatim, muy bien. Pero no matim que seas líder con estas midot. No matim que seas líder con estos genes. No puedes ser tú un líder siendo bilbul adat, teniendo esa precipitación, precipitando, calentándote y cambiando. Si tendrías un poco de menuhata nefesh, le dices a tu papá, papá, ¿por qué no pones la cama de Lea en vez de la de Bilha? Preguntas antes de actuar. La persona que actúa caliente, sin pensar tanto, no puede tener la Bejorá, no puede ser líder de la familia, no puede ser líder de toda un Melech, de toda una Am Israel, y no puede tener esa Kehuná, porque para eso se necesita Yishuvat Dat y Menuhata Nefesh. Ese es el Bayá. Por eso le quitaron a Reubén estas tres cosas. Ya no por castigo, sino porque no matim que no le queda siendo líder con este tipo de midot. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que el mafteach para Avodat Hashem, si una persona quiere la llave o una de las llaves para tener bien Avodat Hashem Yitbaraj, es tener esa menuhata nefesh y no estar bebilbul adat. Hay veces somos benete murá en varias cosas. Estamos en la midá pensando en el viaje. Entonces estamos haciendo algo pensando en otra cosa. Estamos trabajando pensando en el fútbol. Estamos estudiando pensando en otra cosa. No shayach que una persona no esté concentrada. Si una persona quiere tener la llave para Avodat Hashem Yitbaraj, es concéntrate en lo que haces. Estás trabajando, concéntrate en tu trabajo. Estás rezando, concéntrate en la tefilá. Estás estudiando, concéntrate en el estudio. Pero si estamos todo el día con Benete Murá, que estamos rezando, pensando en otra cosa, y trabajando, pensando en aquello, y estudiando, pensando en otra cosa, entonces nuestra Avodat Hashem tiene un pgam de lo aleno de Benet Murah. Bezrat Hashem shenit chazek beze, y que quitemos esos genes de Bilbul Adat y metamos más menuhata nefesh, más concentración. V'yavo HaMashiach tzidkenu imra v'yamenu. Amén.